¿Qué ocurre cuando la vida de una persona llega a su fin? ¿Es realmente el final o hay algo más allá que nuestros ojos no pueden ver? Y si te dijera que, según las Escrituras, hay realidades espirituales que pocos comprenden y que pueden ser la clave para transformar nuestra comprensión de la muerte y la vida eterna. ¿Lo creerías? La Biblia nos habla de visiones, de momentos trascendentales en los que las personas, al borde de la muerte o en la transición hacia el otro lado, han visto cosas que han dejado marcas profundas en sus corazones. Este es un tema que, aunque pocos se atreven a explorar, es un misterio divino que puede abrir los ojos a una verdad que cambiará tu vida. ¿Te atreves a descubrir qué es lo que las personas ven cuando se acercan a la muerte? Muchos creen que todo termina aquí, en esta tierra, pero te sorprenderá saber que la Biblia tiene respuestas que pocos conocen, respuestas que podrían revolucionar tu fe y tu caminar con Dios. Hoy, quiero hablarte de 9 cosas que, según la palabra de Dios, las personas han visto en los momentos finales de su vida. Y no solo eso, quiero mostrarte cómo estas experiencias no son casuales, sino que están profundamente conectadas con el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Este viaje, a lo largo de las Escrituras, tiene el poder de abrir tu mente a una nueva dimensión de lo que significa morir y vivir en Cristo. No es solo una cuestión de curiosidad, sino de esperanza, de encontrar el consuelo y la paz que solo Dios puede ofrecer. Antes de seguir, quiero que tomes un momento para interactuar conmigo en los comentarios. Deja una frase que refleje tu sentir sobre este tema. Hazlo como un acto de compromiso con tu fe. Y si aún no lo has hecho, no olvides darle me gusta a este video. Tu apoyo ayudará a que más personas escuchen esta palabra y juntos podemos difundir la verdad de Dios a aquellos que más lo necesitan. Si crees que este contenido puede ayudar a alguien que está buscando respuestas espirituales, compártelo. Recuerda que muchos no tienen acceso a una iglesia cerca y este canal puede ser el refugio espiritual que necesitan. Antes de comenzar, te invito a escribir Paz en Cristo en los comentarios como una señal de tu participación activa. Y no olvides suscribirte, porque este tipo de mensajes necesitan ser compartidos por todo el cuerpo de Cristo. Hoy, la última enseñanza que te compartiré podría desbloquear una bendición que quizás has estado esperando. Así que te invito a quedarte hasta el final de este estudio. Ahora, sin más preámbulos, vamos a empezar con el estudio y las revelaciones que la palabra de Dios tiene para ti. Primera, la visión del profeta Isaías. Isaías 6, 1 a 5. En el libro de Isaías encontramos una visión poderosa que no solo describe el encuentro del profeta con Dios, sino también el impacto que tiene el estar cara a cara con la majestad divina en el momento en que la vida humana se ve vulnerable. Isaías fue un hombre de fe, pero en su encuentro con lo eterno, sus ojos fueron abiertos a una realidad trascendental que transformó su vida para siempre. Al morir, no solo pasamos de un estado físico a uno espiritual, sino que también, como Isaías, podemos tener un encuentro con la gloria de Dios. Isaías 6, 1 a 5 describen la visión que tuvo el profeta, en la que vio al Señor sentado en su trono, rodeado de serafines que proclamaban: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, al ver esta visión, reaccionó con un temor reverente y un sentimiento de indignidad. ¡Ay de mí!
que soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Isaías se dio cuenta de la abrumadora gloria de Dios y de la fragilidad de su humanidad. Lo interesante de esta visión es que, al acercarnos a la muerte, al cruzar ese umbral, los creyentes también pueden tener visiones de la gloria de Dios. Este encuentro con lo divino, tan claramente revelado en la Escritura, muestra que la muerte no es el fin, sino una transición hacia una presencia gloriosa. Así como Isaías vio a Dios en su majestad, también nosotros podemos ver lo que hay detrás del velo de lo físico. La visión de Isaías nos enseña que, en la muerte, somos confrontados con la santidad y pureza de Dios, algo que no podemos ignorar ni evadir. Cuando llegamos al final de nuestra vida, es posible que experimentemos algo similar a lo que vivió Isaías. La presencia de Dios nos será revelada de manera poderosa y clara. Así como Isaías se sintió impuro ante la gloria de Dios, nosotros también, al acercarnos a la eternidad, seremos conscientes de nuestra vulnerabilidad y necesidad de la gracia divina. Sin embargo, es importante entender que este encuentro no es algo que deba llenarnos de miedo, sino de esperanza. Isaías fue purificado por un serafín, quien tocó su boca con un carbón encendido, simbolizando el perdón y la purificación que Dios otorga a quienes se acercan con un corazón sincero. Este tipo de visiones nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a prepararnos espiritualmente para ese momento de transición y a comprender que la muerte no es un final, sino el inicio de una nueva etapa en la presencia de Dios. Quizás tú, querido hermano o hermana, también sientas la necesidad de acercarte más a Dios, de purificar tu vida antes de enfrentarte al encuentro eterno. La muerte es una transición y este encuentro divino con la gloria de Dios puede ser la experiencia más transformadora que jamás habrás tenido. Pero, ¿qué pasará contigo en ese momento? ¿Estás preparado para ser confrontado con la santidad de Dios, tal como Isaías lo fue? La respuesta a esa pregunta dependerá de cómo hayas vivido tu vida, de cómo hayas permitido que la gracia de Dios transforme tu corazón. La visión de Isaías nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos hoy y cómo esa vida se refleja en nuestro encuentro con lo eterno. En el siguiente bloque, exploraremos otro aspecto fascinante que algunas personas han visto cuando se acercan a la muerte. La Biblia nos revela muchos secretos sobre la vida después de la muerte. Y lo que veremos a continuación te sorprenderá aún más. 2. La visión del rico y Lázaro. Lucas 16, 19, 31. Uno de los relatos más impactantes sobre lo que sucede después de la muerte es la parábola del rico y Lázaro, narrada por Jesús en Lucas 16, 19, 31. Esta historia nos da una visión única de lo que las personas pueden experimentar en el momento de su muerte y nos muestra cómo las decisiones que tomamos en vida tienen repercusiones eternas. En esta parábola, Jesús nos presenta a dos hombres, un rico que vivía en lujo y un mendigo llamado Lázaro, que al morir fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, un lugar de consuelo. Mientras tanto, el rico, al morir, se encontró en un lugar de tormento, en un lugar llamado Hades, y pidió ayuda a Abraham para aliviar su sufrimiento. La diferencia entre ambos hombres no estaba en su riqueza material, sino en la relación que tenían con Dios. El rico vivió para sí mismo, sin preocuparse por las necesidades de los demás, mientras que Lázaro, aunque vivió en pobreza, tenía un corazón humilde y estaba en comunión con Dios. El relato deja claro que,
Aunque en vida Lázaro parecía ser el más desafortunado, su destino eterno fue uno de bendición, mientras que el rico sufrió la condena eterna. La visión que el rico tuvo después de su muerte es fascinante. Él fue capaz de ver lo que sucedía en el otro lado, y aunque en vida no prestó atención a la voz de Dios, en ese momento de tormento, deseaba con desesperación que alguien pudiera advertir a sus hermanos para que no cayeran en la misma perdición. Este relato nos muestra que, al morir, las personas tienen una comprensión clara de lo que sucede después, y las decisiones que tomamos mientras vivimos afectan nuestro destino eterno. ¿Qué podemos aprender de esta parábola? En primer lugar, nos muestra que la muerte no es el fin de nuestra existencia. Es solo una transición. La vida después de la muerte es una realidad, y lo que vemos o experimentamos allí está determinado por las decisiones que tomamos en la vida terrenal. El rico, en su desesperación, no pudo cambiar su destino, porque ya había tomado sus decisiones en vida. Esto subraya la importancia de nuestras elecciones diarias. Cómo tratamos a los demás. Si vivimos con rectitud, si buscamos a Dios y su voluntad, son las cosas que realmente importan. ¿Estás preparado para el día en que enfrentes tu propio destino eterno? Tal vez no estamos acostumbrados a pensar en la muerte de esta manera, pero la realidad espiritual detrás de ella es profunda. Cada uno de nosotros tiene un futuro eterno que será determinado por cómo vivimos ahora. ¿Te consideras como el rico que vivió para sí mismo? ¿O como Lázaro que, aunque sufrió, estaba en el corazón de Dios? Además, esta parábola nos invita a reflexionar sobre lo que veremos al morir. Como el rico y Lázaro, tal vez experimentemos una especie de conciencia de lo que hemos hecho en nuestra vida y el lugar que ocupamos en el reino de Dios. La diferencia entre el consuelo y el tormento es el corazón que mostramos hacia Dios y hacia los demás. Si algo podemos aprender de esta parábola es que, al acercarnos a la muerte, debemos prepararnos para ver las consecuencias de nuestras decisiones, no solo en la vida que dejamos atrás, sino en la eternidad. La muerte no solo nos revela lo que hemos hecho, sino también quiénes hemos sido ante los ojos de Dios. En el siguiente bloque, exploraremos otro tipo de visión que algunas personas han tenido cerca de la muerte y cómo estas experiencias nos ayudan a comprender aún más el misterio de la vida después de la muerte. Tercero, la visión de la resurrección de Jesús. Mateo 27:50 a 53. Uno de los momentos más significativos en la historia bíblica es la resurrección de Jesús. Este evento no solo cambió el curso de la humanidad, sino que también nos ofrece una visión profunda de lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando la muerte se encuentra con la vida eterna. En Mateo, cuando Jesús muere en la cruz, se produce un fenómeno sobrenatural que revela una poderosa verdad sobre lo que ocurre después de la muerte. La Escritura nos dice que, al morir Jesús, el velo del templo se rasgó en dos y la tierra tembló. Pero lo más sorprendente es lo que sucedió inmediatamente después. Y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Mateo 27, 52 a 53. Este evento nos muestra que la muerte no tiene la última palabra. Cuando Jesús venció a la muerte, abrió una puerta espiritual que permitió que otros, los muertos en Cristo, fueran resucitados. Este evento es un indicio claro de lo que experimentaron esas personas que murieron
y lo que tal vez nosotros podamos ver al acercarnos al final de nuestra vida. La visión de la resurrección es algo que, en un sentido, se experimenta al morir. Un paso hacia la vida eterna, una entrada a la gloria de Dios. Estos santos resucitados no solo vieron la victoria sobre la muerte, sino que fueron testigos de una verdad que cambiaría el curso de la humanidad. La muerte no es el final. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Cuando consideramos nuestras propias vidas, debemos preguntarnos si estamos listos para vivir en la luz de esta resurrección. Al morir, las personas pueden experimentar una revelación de la victoria sobre la muerte, al igual que estos santos que resucitaron al morir Jesús. Aunque no podemos decir con certeza cómo se verá para cada uno de nosotros, podemos confiar en que la muerte es solo un paso hacia una eternidad gloriosa, donde la vida verdadera comienza. Es probable que las personas que tuvieron la oportunidad de presenciar este milagro hayan experimentado una visión poderosa. No solo vieron a los resucitados, sino que entendieron que la muerte había sido vencida. Tal vez, al acercarse a la muerte, nosotros también podremos ver la manifestación de la victoria de Cristo sobre la muerte y la entrada al reino eterno. Este pasaje no solo muestra la victoria de Cristo, sino también lo que le espera a todo creyente que confía en Él: la resurrección. En el momento de la muerte, el creyente no se encuentra con el vacío o con el olvido, sino con la promesa de la vida eterna. Esa es la promesa que Jesús hizo cuando resucitó, y esa es la promesa que nosotros también heredamos como hijos e hijas de Dios. ¿Qué veremos cuando nos acerquemos a la muerte? Tal vez una visión de esta victoria, un recordatorio de que Cristo venció la muerte y que nuestra vida en Él no termina con la muerte física, sino que se transforma en una existencia eterna llena de gloria, como los santos que resucitaron después de la muerte de Jesús. Quizás al morir experimentemos el consuelo de ver cómo la muerte es solo una transición hacia la verdadera vida en Cristo. El siguiente bloque te llevará a descubrir más sobre lo que la Biblia dice acerca de lo que sucede cuando nos acercamos al final de nuestro caminar terrenal. Esta revelación, al igual que las anteriores, puede cambiar tu perspectiva y preparar tu corazón para lo que está por venir. 4. La visión de Esteban en su martirio. Hechos 7, 54 a 60. Uno de los momentos más conmovedores de la Escritura es el relato del martirio de Esteban, el primer mártir cristiano. En Hechos 7, 54 a 60, vemos a Esteban siendo apedreado por predicar la verdad del Evangelio. Pero antes de morir, tuvo una visión que revela un aspecto increíble de lo que sucede en ese momento final. Su visión nos da una idea clara de lo que las personas pueden experimentar cuando están cerca de la muerte y cómo la presencia de Dios puede transformarlo todo. Esteban, mientras estaba siendo apedreado, miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 7, 55. Al ver esta visión, Esteban en su última expresión de fe dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». En este momento, su vida terrenal estaba llegando a su fin. Pero lo que vio fue un encuentro directo con la gloria de Dios y con Jesús, quien se mostró a él en su resplandeciente poder. Lo que es fascinante de esta visión es que Esteban no solo vio a Jesús, sino que tuvo una revelación de la presencia de Dios de una forma tangible, incluso en ese momento de sufrimiento y agonía. En lugar de ser consumido por el dolor
y la angustia de su martirio, Esteban fue transportado a una realidad espiritual mucho más grande que cualquier sufrimiento terrenal. La visión de Esteban nos habla de un consuelo divino que sobrepasa todo entendimiento humano y que está disponible para todos los creyentes en los momentos más difíciles. Este relato nos muestra algo esencial sobre la muerte cristiana. La presencia de Dios no se limita a este mundo, sino que está accesible en el momento más profundo de nuestra vida, incluso cuando estamos a punto de cruzar el umbral entre lo terrenal y lo eterno. Esteban, en su martirio, experimentó un consuelo divino que lo llenó de paz, y esa visión le permitió morir con serenidad, sabiendo que su vida estaba siendo entregada a un propósito eterno. Al morir, las personas pueden ver más allá del sufrimiento físico y percibir la gloria de Dios, tal como Esteban lo hizo. Esta visión nos recuerda que la muerte no debe ser temida, sino vista como una transición hacia un encuentro con la gloria de Dios. A medida que nos acercamos al final de nuestra vida, tal vez, como Esteban, podamos tener una revelación de la presencia de Jesús, una manifestación de consuelo divino en nuestros últimos momentos. ¿Qué podemos aprender de la visión de Esteban? En primer lugar, que Dios está con nosotros hasta el final. La muerte no nos separa de su amor, sino que nos abre a una experiencia más profunda de su presencia. Incluso en el momento de mayor sufrimiento, Jesús está a la diestra del Padre y puede revelarse a nosotros, dándonos paz en medio de las pruebas. La visión de Esteban nos invita a tener una fe firme en Dios, sabiendo que la muerte es solo una puerta hacia una vida eterna con Él. La pregunta es, ¿estamos preparados para ver la gloria de Dios cuando llegue nuestro momento? Esteban, al morir, tuvo una visión clara de lo que realmente importa: la presencia de Dios y la victoria de Cristo. Tú también podrás ver esa gloria al final de tu vida. Si vives en comunión con Dios, si eres fiel a su palabra y si confías en su promesa, quizás en el momento de la muerte experimentes la misma paz que Esteban y la revelación divina de la gloria celestial. En el siguiente bloque exploraremos otra perspectiva fascinante sobre lo que las personas pueden ver o experimentar al acercarse al fin de su vida, según lo que nos enseñan las Escrituras. 5. La visión del apóstol Juan en Patmos. Apocalipsis 1:9 a 18. El libro de Apocalipsis nos ofrece una visión poderosa de lo que sucede cuando el velo de lo terrenal se levanta y lo espiritual se revela en todo su esplendor. El apóstol Juan, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, tuvo una experiencia que no solo reveló el futuro de la humanidad, sino que también ofreció una visión profunda de la gloria y el poder de Jesús, lo que nos ayuda a comprender lo que podemos ver al final de nuestras vidas. En Apocalipsis, Juan describe cómo, en el momento en que estaba en comunión con el Espíritu, vio a Jesucristo en su gloria celestial. Jesús se le apareció con una presencia tan majestuosa que Juan cayó a sus pies como muerto. El pasaje dice: y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta visión que tuvo Juan al final de su vida terrenal es una de las revelaciones más impactantes sobre la presencia de Cristo. Aunque en vida, Juan conoció a Jesús en su humanidad. En este momento final de su exilio, se le revela a Jesús en su gloria gloriosa,
como el Rey eterno, que tiene dominio sobre la vida y la muerte. Cuando estamos cerca de la muerte, es posible que también experimentemos una revelación de la gloria de Cristo, de su poder y de la soberanía divina. Jesús, al revelarse a Juan, no solo le mostró quién es en su gloria, sino también le dio una palabra de consuelo. No temas. Es común que las personas experimenten miedo ante lo desconocido, pero lo que vimos en la experiencia de Juan es que la presencia de Cristo elimina todo temor. Él, que venció la muerte, es el mismo que nos acompañará en nuestra transición hacia la eternidad. Además, la visión de Juan muestra algo profundo sobre la victoria de Cristo, sobre la muerte y el Hades. Jesús, al declarar que tiene las llaves de la muerte y del Hades, nos asegura que Él tiene el control absoluto sobre el destino eterno de cada ser humano. Esta revelación es un recordatorio de que la muerte no tiene la última palabra. El miedo a la muerte desaparece cuando comprendemos que Cristo es el que tiene la autoridad sobre todo y que Él nos llevará a la vida eterna. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia preparación para la muerte. ¿Cómo nos enfrentamos a la transición hacia la eternidad? Al igual que Juan, podemos experimentar una revelación de la presencia de Cristo que nos llene de paz y esperanza, sabiendo que no hay nada que temer. Jesús, en su gloria, está listo para recibirnos y guiarnos a la vida eterna. Al morir, es posible que nuestra visión se expanda más allá de los límites de lo terrenal, permitiéndonos ver a Cristo en toda su gloria. ¿Estamos listos para este encuentro? ¿Vivirías tu vida de manera diferente si supieras que al final verás la gloriosa presencia de Jesús? La revelación que tuvo Juan nos recuerda que la muerte es solo un pasaje hacia algo mucho más grandioso y eterno, la gloria de Cristo. En el siguiente bloque exploraremos otro tipo de experiencia que algunas personas han tenido cerca de la muerte y cómo esta visión bíblica puede ayudarnos a comprender lo que realmente nos espera en la vida después de la muerte. 6. La experiencia de Pablo y su visión del cielo. Negus Corintios 12, 1-10. El apóstol Pablo, uno de los más grandes predicadores del cristianismo, también tuvo una experiencia impresionante de lo que podría haber sido una visión celestial mientras estaba cerca de la muerte. En 2 Corintios, Pablo nos cuenta cómo, en su propia vida, tuvo una revelación sobrenatural de los cielos, una experiencia que lo dejó asombrado y en total humildad. Pablo habla de un hombre en Cristo que fue arrebatado al tercer cielo, un lugar de la gloria de Dios, pero deja claro que esta visión fue tan impresionante que las palabras humanas no pueden describirla completamente. Él dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Sí, en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que no le es dado al hombre expresar. Lo más fascinante de esta experiencia es que Pablo, aunque no se refiere a sí mismo directamente en primera persona, describe lo indescriptible, la gloria de Dios, el paraíso celestial y la magnificencia de la presencia de Dios. Este tipo de experiencia nos da una visión clara de lo que podría ser una revelación espiritual cuando alguien está a punto de morir o al acercarse al reino celestial. Pablo también menciona que fue arrebatado, lo que implica que tuvo una experiencia tan profunda y trascendental que su alma, en cierto sentido,
fue transportada a una dimensión más allá de la vida terrenal. Esta experiencia, aunque no completamente descrita, deja en claro que cuando los creyentes mueren, pueden tener una revelación directa del cielo, un lugar de gozo eterno, donde la presencia de Dios llena todo. Al reflexionar sobre la experiencia de Pablo, podemos hacer algunas preguntas esenciales. ¿Qué veríamos si fuéramos arrebatados al cielo? ¿Qué sentiríamos al estar en la presencia de Dios ante su gloria perfecta? La muerte para el creyente no es un final, sino un paso hacia esta realidad espiritual. La visión de Pablo nos da una idea de la maravilla y el asombro que podría acompañar a quienes son llamados a estar en la presencia de Dios. Sin embargo, Pablo también nos comparte un importante detalle. Él sufrió una espina en la carne, un recordatorio constante de la fragilidad humana. A pesar de su experiencia celestial, él se mantuvo humilde y dependiente de la gracia de Dios, reconociendo que no era su poder o su virtud lo que le permitía experimentar tales revelaciones, sino la gracia divina. Este balance entre la gloria de la visión celestial y la humildad humana nos muestra una poderosa lección sobre la muerte y la vida después de la muerte. La muerte no es una liberación del sufrimiento, pero sí un paso hacia una gloria más allá de lo que podemos imaginar. La experiencia de Pablo nos recuerda que lo que veremos al morir será mucho más grandioso de lo que nuestra mente humana puede concebir. Y, al igual que él, debemos acercarnos a esta verdad con humildad, sabiendo que es la gracia de Dios la que nos permite experimentar su gloria, y que todo lo que nos espera en la vida eterna depende de su amor y misericordia. Este bloque nos invita a pensar en lo que experimentamos, no solo en la muerte, sino en nuestra relación diaria con Dios. Estamos viviendo de manera que nos acerquemos a esa gloria celestial que Pablo vio. Si la muerte es la transición hacia una revelación más grande, estamos preparados para ver y experimentar la gloria de Dios como Pablo lo hizo. En el siguiente bloque, exploraremos más sobre lo que las personas han visto al acercarse a la muerte y cómo estos relatos bíblicos pueden inspirarnos a vivir con esperanza y fe. 7. La parábola del rico y Lázaro. Lucas 16, 19 a 31. Una de las parábolas más poderosas y profundas de Jesús es la historia del rico y Lázaro, que se encuentra en Lucas. En esta parábola, Jesús nos ofrece una visión única de lo que ocurre después de la muerte, presentando dos destinos completamente diferentes para el rico y el pobre Lázaro, cada uno dependiendo de sus decisiones y su relación con Dios mientras vivían en la tierra. En la parábola, el rico vivió una vida de lujo, mientras que Lázaro, un hombre pobre y lleno de llagas, sufría en la puerta de su casa. Al morir, el rico fue a un lugar de tormento, llamado Hades o infierno, mientras que Lázaro fue llevado al seno de Abraham, un lugar de consuelo y paz. El rico, al encontrarse en tormento, mira a lo lejos y ve a Lázaro en el seno de Abraham, y le suplica que lo ayude. Pero Abraham le responde que, debido a las decisiones tomadas en la vida, no hay mamosomai mananenedra dende gozandan dende un malao al otro. Y él, el rico, dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormento. La parábola del rico y Lázaro no solo nos ofrece una visión del destino eterno de las almas, sino que también revela aspectos poderosos de la justicia divina
y de la importancia de las decisiones que tomamos mientras estamos en vida. Cuando las personas mueren, ya no hay posibilidad de cambiar su destino eterno. La parábola nos enseña que lo que elegimos y cómo vivimos durante nuestra vida en la tierra tiene consecuencias eternas. El rico, que vivió una vida egoísta, sin preocuparse por el sufrimiento de los demás, terminó en tormento eterno. Lázaro, que sufrió en la tierra pero confió en Dios, fue llevado al seno de Abraham, un lugar de paz. Lo que esta parábola nos enseña es que al morir, las personas pueden experimentar una separación eterna entre aquellos que vivieron para sí mismos y aquellos que vivieron según el corazón de Dios. Aquellos que no escucharon la voz de Dios, que no se arrepintieron ni vivieron en rectitud, pueden encontrar su destino marcado por el sufrimiento eterno, mientras que los que vivieron con fe, amor y obediencia a Dios encontrarán consuelo y gozo en su presencia. Pero hay un aspecto aún más inquietante de esta parábola que debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros: la incomodidad y el dolor de la separación eterna de Dios. Cuando el rico en tormento le suplica a Abraham por ayuda, la respuesta es clara: ya no hay forma de cambiar lo que sucedió en la vida terrenal. Las decisiones que tomamos aquí y ahora son cruciales. Al morir, las personas pueden experimentar una realidad inalterable y eterna, basada en cómo vivieron en la tierra. Sin embargo, también hay una advertencia y un llamado a la acción en esta parábola. Si el rico pudo ver la paz de Lázaro en el seno de Abraham, también podría verse como una llamada a reflexionar sobre nuestras propias decisiones de vida. El rico pidió que se enviara a alguien para que les hablara a sus hermanos, para que no terminaran en el mismo lugar de tormento. Pero Abraham les respondió que ya tenían a Moisés y a los profetas, es decir, las Escrituras y la revelación de Dios, para guiarlos en la vida. Hoy, nosotros también tenemos la palabra de Dios para guiarnos. No necesitamos esperar a morir para enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones. Vivir conforme a la voluntad de Dios, practicar la compasión, la justicia y la fe, son decisiones que nos permitirán experimentar la paz y la presencia de Dios en el más allá. Al acercarnos a la muerte, ¿qué veremos? Si nuestra vida ha estado centrada en Cristo, podemos esperar experimentar una entrada gloriosa en la presencia de Dios. Si, por el contrario, hemos rechazado la gracia de Dios, podemos esperar una eternidad separada de Él, marcada por el dolor y el arrepentimiento. La parábola del rico y Lázaro nos recuerda que nuestras decisiones presentes determinan nuestro destino eterno. Esta parábola también nos insta a compartir el mensaje de salvación con los demás. Al morir, las personas no tienen oportunidad de cambiar su destino eterno. Pero mientras vivamos, tenemos la oportunidad de compartir la esperanza de Cristo con aquellos que aún están vivos. Esta visión nos desafía a vivir con propósito y a no perder la oportunidad de compartir el amor de Dios con los que nos rodean. En el siguiente bloque, exploraremos más sobre lo que la Biblia revela acerca de lo que experimentan las personas al morir y cómo estas enseñanzas nos pueden preparar para ese momento trascendental. 8. La resurrección de los muertos. Primera a los Tesalonicenses 4:13 a 18. Uno de los eventos más poderosos y trascendentales que la Biblia nos promete es la resurrección de los muertos al final de los tiempos. Este es un momento que cambiará la historia, en el que los muertos en Cristo serán resucitados para vivir eternamente en la presencia de Dios. La resurrección no solo habla de la restauración de la vida física, sino también de la victoria definitiva sobre la muerte y el
pecado. La esperanza en la resurrección es una de las doctrinas fundamentales que nos da aliento y esperanza en momentos de sufrimiento y cercanía con la muerte. El apóstol Pablo ofrece consuelo a los creyentes que sufren la pérdida de seres queridos. Él les recuerda que la muerte no es el fin para los que están en Cristo y les asegura que habrá un día de resurrección, cuando los muertos en Cristo se levantarán de entre los muertos para vivir eternamente. Pablo escribe: Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Pues esto os decimos, por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentad unos a otros con estas palabras. Este pasaje es fundamental para comprender la esperanza cristiana más allá de la muerte. Pablo describe un momento glorioso en el futuro, cuando el mismo Señor Jesús regresará para hacer justicia, restaurar todas las cosas y resucitar a los muertos en Cristo. En ese momento, todos aquellos que han muerto en Cristo se levantarán de sus tumbas y serán transformados en cuerpos gloriosos e inmortales. Al morir, muchas personas pueden experimentar la sensación de que han alcanzado el final de un ciclo. Pero para el creyente, la muerte es solo una puerta hacia una resurrección gloriosa. Este versículo resalta la diferencia entre aquellos que duermen en Cristo, es decir, los creyentes que han muerto, y aquellos que no tienen esperanza en la vida después de la muerte. Para los que están en Cristo, la muerte no es el final, sino el principio de una vida eterna con Él. El momento de la resurrección será algo maravilloso, un acontecimiento tan trascendente que todo el cielo y la tierra se estremecerán. Jesús vendrá con gran poder, acompañado de su ejército celestial, y será un evento que marcará el cierre de la historia humana, tal como la conocemos. No será un proceso lento o invisible, será un evento visible, con la trompeta de Dios anunciando el regreso del Rey. Para los cristianos, la resurrección es la culminación de nuestra esperanza. Sabemos que, aunque pasemos por la muerte física, no estaremos separados de Dios para siempre. La promesa de resurrección es el regalo más grande para el creyente, porque nos asegura que la muerte ha sido derrotada. Esto significa que cuando llegue nuestra hora, podremos tener la seguridad de que nuestro final terrenal no es un final absoluto, sino una transición hacia una existencia inmortal, llena de gloria y la presencia de Dios. La muerte, en este sentido, se convierte en una puerta que nos lleva a una vida eterna, como una semilla que, al ser enterrada, da fruto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nos recuerda Jesús, ofreciéndonos consuelo y esperanza. Este pasaje, además de ser un aliento para los creyentes que enfrentan la muerte, también nos invita a vivir con un enfoque eterno. El futuro glorioso que nos espera debe transformar nuestra perspectiva diaria, recordándonos que nuestro ser en Cristo es más grande que las aflicciones de este mundo. La visión de la resurrección nos motiva a no temerle a la muerte,
sino a vivir con esperanza en lo que está por venir. Si al morir experimentamos el paso hacia la gloria, en un futuro, todos aquellos que hemos creído en Cristo seremos resucitados para vivir eternamente. La resurrección nos enseña que el destino final de cada creyente es la plenitud en la presencia de Dios, un destino glorioso más allá de lo que nuestros ojos pueden imaginar. En el siguiente bloque, exploraremos otra revelación bíblica que habla sobre lo que experimentan las personas cuando se acercan a la muerte y cómo esto se conecta con la promesa divina. 9. La visión de Juan en el Apocalipsis. Apocalipsis 4:1 a 11. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una de las escrituras más misteriosas y reveladoras de la Biblia. En este libro, Juan describe visiones poderosas de lo que ocurre en el cielo y lo que sucederá al final de los tiempos. Aunque estas visiones no se refieren directamente a la muerte física, muestran un panorama claro de la realidad espiritual que rodea a aquellos que parten de este mundo y se encuentran en la presencia de Dios. Juan tiene una visión de lo que sucede en el cielo después de una experiencia cercana a la muerte. En este pasaje, es llamado a subir al cielo, donde ve un trono y a su alrededor una gloriosa escena celestial, llena de seres sobrenaturales y la presencia de Dios en su trono. La visión que Juan recibe ofrece un vistazo poderoso al lugar donde se encuentran los que han muerto en Cristo y donde aquellos que mueren en Él son recibidos. Después de esto, miré, y he aquí, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Y al instante fui arrebatado en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina, y había un arco iris alrededor del trono, semejante en su aspecto a una esmeralda. En esta visión, lo primero que Juan experimenta es ser arrebatado en el Espíritu y llevado al cielo, a la presencia misma de Dios. Este tipo de visión también puede verse como una representación de lo que aquellos que mueren en Cristo pueden experimentar: un traslado a la gloria celestial, un encuentro con la majestad y la gloria de Dios, un lugar donde no existe sufrimiento ni dolor, sino paz, luz y belleza deslumbrante. Lo que es fascinante de esta visión es la inmensa majestuosidad del trono de Dios y la reacción que producen los seres que lo rodean. Los 24 ancianos, que representan a los fieles de todas las edades, se postran ante el trono de Dios y le rinden adoración. La visión es tan deslumbrante que los seres celestiales no pueden más que ofrecer alabanza y gloria a aquel que está sentado en el trono. Y los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Para aquellos que mueren en Cristo, este es el destino glorioso que les espera. La muerte no será el final, sino el comienzo de una adoración eterna a Dios. Esta visión de Juan nos recuerda que la vida después de la muerte no se limita a lo que podemos imaginar en la tierra. Al contrario, es un lugar lleno de luz, adoración y belleza indescriptibles. Es importante notar que en este pasaje, la adoración a Dios es el centro de todo lo que ocurre en el cielo. La adoración a Dios no solo es una respuesta natural a la majestuosidad de su presencia, sino que también refleja la verdad de que
Después de la muerte, nos encontraremos con el Ser Supremo y Eterno, rodeados por una gloria que no tiene fin. La visión de Juan nos habla también de la soberanía absoluta de Dios. Aunque en la tierra enfrentamos sufrimientos y luchas, en el cielo todo está bajo su control perfecto y sabio. Nada escapa a su voluntad y todo está dirigido hacia su gloria y honor. Este conocimiento debe infundirnos una profunda paz, sabiendo que el destino final de los creyentes está en manos de un Dios justo y amoroso, quien tiene todo bajo su soberanía. La visión de Apocalipsis 4 es un recordatorio de lo que puede esperar el creyente después de la muerte. Una adoración eterna en la presencia de un Dios glorioso. Este es el anhelo profundo de todos los que siguen a Cristo. Saber que al final de nuestras vidas no seremos consumidos por la oscuridad o el vacío, sino que seremos llevados al trono de Dios para vivir por siempre en su luz y gloria. Lo que podemos aprender de esta visión es que, aunque no sabemos exactamente qué experimentaremos al morir, la Biblia nos da destellos claros de lo que nos espera. En la presencia de Dios, todo será transformado en luz, adoración y comunión perfecta con Él. El cielo no es solo un lugar donde reposan las almas, sino un lugar lleno de actividad, belleza y la eterna presencia de Dios. Al morir, seremos parte de esta visión gloriosa y nuestra existencia será llevada a una dimensión mucho más grande, llena de gozo y propósito eterno. En el siguiente bloque, exploraremos el último aspecto de lo que puede suceder al morir, donde veremos cómo la esperanza en Cristo nos da la seguridad de un futuro glorioso más allá de la muerte. 10. La esperanza en Cristo, la victoria final sobre la muerte. Primera epístola a los Corintios 15, 50 a 58. La muerte es un tema difícil de enfrentar, pero como creyentes en Cristo no vivimos con miedo ni desesperación ante este inevitable evento. La esperanza cristiana nos enseña que a través de Jesús tenemos la victoria sobre la muerte, el pecado y todo lo que este mundo puede arrojar sobre nosotros. La resurrección de Jesús, al igual que nuestra propia resurrección, nos da la seguridad de que la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida eterna llena de paz y gloria en la presencia de Dios. El apóstol Pablo nos ofrece una de las declaraciones más poderosas acerca de la victoria final sobre la muerte. En este pasaje, Pablo describe cómo los creyentes, en el momento de la resurrección, serán transformados y nuestra mortalidad se vestirá de inmortalidad. Ahora bien, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final, a la trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Este pasaje es una de las promesas más esperanzadoras de la Biblia. La muerte no tiene la última palabra. Aunque nuestra carne es corruptible y nuestra vida en este mundo es temporal, el día de la resurrección, todo será transformado. La muerte será sorbida en victoria, y los creyentes en Cristo recibirán cuerpos incorruptibles, gloriosos e inmortales. Esta transformación
es el cumplimiento final de la obra redentora de Cristo. Gracias a Él, la muerte ha sido derrotada. Cuando hablamos de lo que sucede después de la muerte, no solo nos enfrentamos a la realidad de lo que ocurre en el más allá, sino también al testimonio de esperanza que Cristo nos ofrece. Él no solo murió por nosotros, sino que resucitó, y en su resurrección nos da la garantía de que nosotros también resucitaremos, libres de todo dolor, sufrimiento y muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte, que nos trae miedo y tristeza, ha sido quitado gracias a la obra de Jesús. En Cristo, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, porque Él ha conquistado la muerte y el pecado. Esta es la gran promesa cristiana, que aunque pasemos por la muerte física, nuestra alma está segura en las manos de Dios, y nuestra victoria final está garantizada. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aquí, Pablo nos llama a vivir con firmeza y esperanza en la victoria de Cristo. El hecho de que la muerte ha sido vencida por Él debe motivarnos a vivir con propósito, sabiendo que nuestra fe tiene un impacto eterno. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Aunque enfrentemos la muerte, sabemos que todo lo que hacemos en Cristo tiene un propósito eterno. La victoria sobre la muerte no es solo un consuelo para cuando estamos cerca de la muerte, sino también una llamada a vivir con esperanza y firmeza en el presente. Mientras caminamos en este mundo, sabemos que nuestra vida tiene un destino eterno, que la muerte no nos separará de Dios, sino que nos llevará a su gloria. El mensaje de la victoria final sobre la muerte es el mismo hoy, como lo fue en los tiempos de los apóstoles. La muerte ha sido derrotada, y en Cristo tenemos la victoria. Esta es la promesa que nos mantiene firmes en medio de las pruebas, sabiendo que nuestra fe en Jesús nos lleva a una vida eterna con Él. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte sinceramente. Pocas personas tienen la disposición de seguir un estudio tan profundo sobre un tema tan importante como lo es la muerte y la vida eterna. Si has escuchado con atención, puedes estar seguro de que este es un mensaje poderoso que tiene la capacidad de transformar tu vida y tu perspectiva sobre la muerte. Te animo a que tomes en serio lo que hemos aprendido hoy. La muerte no tiene que ser un misterio aterrador o algo que nos cause desesperación. Al contrario, es el paso hacia una vida eterna con Cristo, donde todo será renovado y glorioso. Te invito a reflexionar sobre tu vida, sobre tus decisiones y sobre tu relación con Dios. La muerte no es un fin, sino un comienzo glorioso para todos aquellos que han puesto su fe en Jesús. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no dudes en compartirlo con aquellos que lo necesitan. Dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir recibiendo enseñanzas que fortalecerán tu fe. También, si llegaste hasta el final, te invito a dejar en los comentarios una frase que exprese tu compromiso con Dios y tu fe en la vida eterna. Por ejemplo, paz en Cristo, porque en Él tenemos la victoria sobre la muerte. Que Dios te bendiga abundantemente. Y antes de cerrar, quédate un momento en la paz de Dios, meditando en su palabra y dándole gracias por su sacrificio, por la esperanza que nos da en Cristo. Que esta paz te acompañe hoy y siempre.